Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que forma el alma. Estamos leyendo con mi hija menor, Modestia Cristiana, de Jeff Pollard, y él hace una aclaración de todo esto que él va a escribir con tanta humildad hacia el lector que tiene este libro en sus manos. Y quería tomarme el atrevimiento de leerlo, porque es más o menos lo que yo siento, ¿no?, al hacer esta interpretación de las ideas. Voy a leer un párrafo. Este es también el deseo que arde dentro de mi corazón. Así pues, mi motivación es el amor a Cristo y a su pueblo, y mi meta es la edificación en la verdad de Dios. Ruego al lector que me perdone por cualquier punto en el que no logre alcanzar alguno de estos objetivos. Que el Señor Jesucristo reciba toda la gloria por todo lo que haya de bueno en esta obra y que sus hijos puedan beneficiarse de ello. Examina todo a la luz de las Escrituras, que dice: retened lo bueno, Primera de Tesalonicenses 5:21. Si no consideras que este estudio y sus conclusiones sean bíblicas, recházalos. Aquellos a quienes Cristo ha liberado no deben ser esclavos de las opiniones de los hombres. Pero si consideras que lo que digo coincide con la palabra, entonces acepta la verdad de Dios y sírvele con gozo y alegría. Esto me tocó a mí profundamente porque es lo que me gustaría decirles, ¿no? Si hay algo de lo que yo estoy interpretando que no sea lo correcto o que alguien piense diferente, por favor, siéntase con la libertad de charlarlo de manera respetuosa, sabiendo que aquí nadie tiene la verdad absoluta, sino que nos reunimos justamente para tratar de entender, ¿no?, qué es lo que Charlotte Mason nos quiere decir aquí. Bueno, tengo algo en la pantalla que no me deja verlas. A ver si se va. Espero no se me corte, Margarita. Tranquila, pero aquí te voy contando, no te preocupes. Habemos 9 participantes. Y tengo la pantalla que no se ve, pero quería... bueno, yo busqué información de quién es Karen Glass. Y... a ver dónde lo tengo. Aquí. Bueno, Karen Glass es una reconocida autora, conferencista y referente en el ámbito del homeschooling. Es una de las fundadoras de Amblenside Online. Bueno, quienes conocen a Amblenside Online es el currículum de Charlotte Mason, donde uno puede acceder gratuitamente a él. Educó a sus propios hijos, son 4 sus hijos. Todos a ellos los educó desde el inicio hasta la graduación bajo los principios de Charlotte Mason. Actualmente vive en Estados Unidos y sostiene que la filosofía de Charlotte Mason es una extensión directa de su fe cristiana. También averigüé y su perspectiva religiosa no es meramente un accesorio, sino que el cimiento desde el cual analiza la lectura del niño como una persona creada a imagen de Dios, principio fundamental de su libro, Dementamente. Ella, su trasfondo también es cristiano, y es esa la mirada que ella tiene también sobre el niño. Entonces ella lo que, en las primeras páginas, ella lo que intenta es tratar de que todas estas ideas que Charlotte Mason tenía en el volumen 6, está en un inglés victoriano, difícil de comprender,
Charlotte Mason pone muchas poesías, muchas historias también de otras personas, de padres, de maestros. Entonces ella lo que quiso hacer era sintetizar eso para que el lector, la mamá o el papá que quisiera acercarse a Charlotte Mason, no desistiera al encontrarse con esas dificultades. Entonces hizo un resumen y va explicando cómo lo va desglosando. Voy a leer un pedacito que dice: tengo el más profundo respeto por Charlotte Mason como persona, educadora, filósofa y escritora. Yo misma considero el compendio de su obra extremadamente audaz. ¿Haremos a un lado la cortina de finos encajes que adornan la ventana? Sí, porque queremos ver claramente a través de la ventana y entender las ideas vitales que se encuentran en el corazón de su filosofía. De la educación que cosechó durante mucho tiempo. Aunque las fuentes secundarias son valiosas, creo que vamos a entender mejor la filosofía de educación de Charlotte Mason mediante la lectura de sus propias palabras. Entonces ella también nos anima a que, aunque leamos su libro, su mirada de ese volumen 6, que además nos incita a que lo leamos después con otra mirada. Y me encanta el final. Ella también dice: la organización en capítulos viene del libro original. Acá nos muestra cómo está organizado, ¿no?, el libro. Pero las subsecciones dentro de cada capítulo son mías. De vez en cuando Charlotte Mason agregó subsecciones y las he dejado tal como ella las escribió. Al inicio de cada capítulo encontrarás alguno de mis párrafos para ilustrar los temas principales del capítulo y hacer resaltar elementos importantes. Espero que estas palabras sean las chispas de la antorcha de ideas vivas que pasarán de su mente a la tuya. He tenido el privilegio de ser una estudiante de la señorita Mason durante 2 décadas. Y ahora os invito a que os sentéis a mi lado mientras ella nos habla. Eso es un poco lo que nos muestra Karen Glass. Y después está la presentación de Silvia Cacha. Ella hace la traducción. A su vez, Silvia Cacha también escribió un libro de Charlotte Mason que es de manera fácil. Yo no lo he leído, no lo conozco, pero me parece que Elsie de nuestra comunidad lo leyó y después alguna mamá me contará si también ha tenido la posibilidad de leerlo. Ella también es muy agradecida porque nombra a todas las personas que la ayudaron en esa traducción. Y también es importante porque gracias a ella y a su espíritu de querer hacerlo, porque Karen Glass la convoca a ella personalmente para hacerlo. Tenemos esta traducción. De hecho, Pau, sí. Si me permitís comentar, sí. Yo investigué un poquito que precisamente Silvia no había tenido ningún contacto con la filosofía de Charlotte Mason hasta que realmente ella comenzó estas traducciones, y ella menciona que el haber traducido de manera fácil inicialmente le había hecho comprender la filosofía de una manera que a la hora de poder traducir e interpretar, porque realmente es una interpretación y traducción a la vez, le había facilitado hacerlo con el volumen 6. Entonces, si vemos, aunque de manera fácil es un libro que es un manualito realmente bien práctico, yo lo he leído, no todo, ¿verdad? Pero es una cosa bien práctica para precisamente cuando estamos iniciando de cero. Y cómo, pues me parece Dios ordenando las cosas, pues porque cuando ya se dedicó ya a la traducción de algo tan grueso, ¿verdad? Como el volumen 6, ella ya tenía mejor comprensión de la filosofía. Sí, sí, gracias Margarita.
Sí, incluso si quieren ver en la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica está la charla que tiene Silvia Cachia con María Elena Ortiz y Joana Pérez Rey, que son las dos mamás que han hecho la traducción del volumen 1 al español. Es muy bonita también por si en algún momento quieren ver de qué se trató toda esa traducción. Y ahora sí, entramos, es como que se abre el corazón del texto y vamos a ver el prefacio de Charlotte Mason, ahora sí. Ella habla de amor, de conocimiento, comienza hablando del amor, de la experiencia que vio en el alma de los niños de una ciudad, ¿no? Ella vio despertar ese alma al conocimiento. Habla del amor por el conocimiento, el despertar de las almas, el amor que hace renacer, habla de la fuerza de una vocación y el llamado al conocimiento. O sea, si bien como hablábamos el lunes leyendo el volumen 1, en el contexto en el que ella vivía, ella quiso hacer una aclaración y una separación. Ella entendió lo que era diferente, lo que llamaban educación. O sea, no había realmente una buena denominación de lo que era educar al niño. Entonces ella incluso dice, un niño que está en el campo no comprende igual que un niño, igual o mejor que un niño que está adentro de una escuela, de una sala. Entonces ella hace todo ese cambio, ella vio el despertar realmente de cuando un niño es alimentado adecuadamente con el conocimiento. Y esto indudablemente nos lleva a la palabra porque es como cuando uno despierta espiritualmente, ¿no? Al conocer al Señor. Job diría, de a oídas te había conocido, pero ahora realmente te veo. Y eso es lo que yo creí, ¿no? O sea, yo pude despertar, o sea, a través de su filosofía yo pude despertar. El Señor, obviamente, abrió mis ojos para yo poder ver que había otra manera de educar a mis hijos, no con la tradicional que uno conocía, que fui educada, incluso estudié la docencia. Entonces fue un despertar para mí, primeramente, ¿no? Para mí. Y ella sigue, o sea, más que nada el inicio es de la diferencia, ¿no? De entender la educación utilitaria, para que un niño solamente llenarlo de información, eso era la educación en ese entonces, ¿no? Llenarlo de información para que pueda salir a la vida laboral. Y ella dice, no, al niño hay que educarlo para la vida, no hay que llenarlo de nada, porque el verdadero conocimiento no es información, sino que es educarse con todo lo que hay en la vida. Mira, Pau, y justamente ese principio es bien revelador. Yo le puse aquí la notita, porque ahora incluso el sistema educativo en muchos países, hablo por El Salvador, ¿verdad? Que está entrando como en un proceso de renovación en el cual hoy, ¿verdad? Se está viendo como un pequeño destello de esperanza en que, por ejemplo, ellos no empiecen la escritura formal, para que tengas una idea, hasta tercer grado. Entonces, es como diciendo, no sé, estoy asumiendo que tal vez ellos en algún momento han leído esta filosofía, pero están queriendo ahora implementar mucho la educación a través del juego y de la naturaleza y los intereses del niño en el sistema público. Entonces, claro, cuando nosotros leemos esto que sucedió hace tantísimo, ¿verdad? Vemos que el principio es tan válido y para mí el hecho que diga
la parte dice, pero el mismo público comienza a comprender y a pedir una educación que permita capacitar a los niños para la vida, en lugar de para ganarse la vida, ¿verdad? Y la segunda parte coincido con el hecho de que el Estado ve muchas veces a los niños como de su propiedad, ¿verdad? Entonces hay que capacitarlos como soldaditos, ¿verdad? Para que sean entes que un día, ¿cómo se dice? Entes útiles. Para la vida, ¿verdad? Pero porque están preparados, no porque tengan un carácter realmente desarrollado. Y al final de ese párrafo dice, cuanto más éxito tengamos en hacer del niño una persona educada, mejor capacitado estará para desempeñar su vida y para servir a la sociedad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque realmente no es desligarlo de la sociedad, es realmente enfocarse en lo que verdaderamente importa. O sea, el carácter, el cultivo de hábitos previo al conocimiento académico. No dice que tienen que dejar de serlo, al contrario, vemos que muchas de las opciones de la oferta de la señora Mason son académicamente como altas, ¿verdad? Porque los libros vivos, estamos hablando de buenísima literatura, la exposición al arte, o sea, no es nada sencillo, pero sin embargo, a pesar de que su oferta es así, de extensa, ¿verdad? Ella sigue centrándose en que el desarrollo del carácter, el desarrollo de buenos hábitos, ¿verdad? Es la forma en que el niño va a estar capacitado para desempeñar su vida y servir a la sociedad. Sí, y esto a mí me recordó la palabra cuando, ahora no recuerdo el versículo, no lo apunté, está en segunda de Pedro, pero no me acuerdo si es 2 o si es 3, cuando habla de que primero es la fe, después la virtud, a la virtud después agregarle el conocimiento. Pero primero es la fe y la virtud moral, que hablamos del carácter, lo que estabas diciendo vos, Margarita. Y después el conocimiento. Y esto es lo que ella está tomando y está interpretando. Y después también... Segunda de Pedro 1.5 es. 1.5, sí. Segunda de Pedro 1.5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo vi así, ¿no? Todo ese patrón que ella muestra, que el primer conocimiento es el conocimiento de Dios. Y una vez que los niños tienen el conocimiento de Dios es la virtud, ¿no? Es iniciarlos en la moral. Y después el conocimiento. Es tal como lo hace ella. Y incluso dice, oremos porque los niños prosperen en una vida y en una buena literatura. Oremos porque los niños prosperen en una buena vida. Bueno, después también habla de la diferencia entre cómo en la escuela, ¿no? Cuáles son los intereses que los llevan, ¿no? En la escuela. De las lecciones, las calificaciones, o sea, de qué modo, por qué los niños realmente creen que se les está dando un conocimiento. Y cómo ellos hacen esa devolución, ¿no? Que se educan solo para tener un examen, pero no para transitar la vida con ese conocimiento. De hecho, no sé a quién le pasa, pero inclusive a mí hay muchas cosas que he estudiado en el colegio y no las recuerdo. Cuando yo empecé la educación con mis hijos, fue empezar con ellos mismos, porque había muchas cosas que no las recordaba o no sabía cómo hacer. Entonces, vi esto, ¿no? De para qué realmente
la escuela forma niños. Pau, antes de entrar a ese párrafo que estás hablando, que creo que no sé si es del que está para la otra semana, que creo que ya es el que habla de las notas y las calificaciones, pero antes de eso está el párrafo que dice la educación debe dirigirse hacia la mente de la persona. Sí, primero está en la teoría racional sobre la educación. Ok. Este estaría antes. Quizás como yo estoy leyendo el libro. Ajá, sí, yo también. Lo que leí es sobre el prefacio de la autora. Ok. Y ella tan amablemente, cuando termina con el prefacio, Charlotte Mason dice: querido lector, sospecho que he escrito algunas cosas 2 veces, si no en las mismas palabras, en esencia lo mismo, por lo que les pido que me perdonen y comprendan. Y hace alusión a Filipenses 3:1, cuando Pablo también habla y dice, a modo de consuelo respecto de nada. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es de provecho seguro, que dice Pablo en Filipenses 3:1. Porque ella es como que siempre está recordando, está hablando sobre lo mismo, ¿no? Sobre el conocimiento, sobre la mente del niño, sobre qué es una persona, sobre el amor, sobre el despertar, y concluye así, siempre tan humilde. Eso es lo que yo veo en Charlotte Mason. Y ahora podemos pasar a la introducción, que es ahí cuando Karen Glass comienza el resumen, ¿no? Esa adaptación que hace explicando la filosofía educativa ya con un poco más de claridad. Dice, ella enumera sus 20 principios educativos que se encuentran en el apéndice, luego se centra en lo más importante. Charlotte Mason escribió este libro para presentar sus métodos de educación y el trabajo de la Asociación de la Escuela de Padres, donde ella hizo toda su experiencia. Y resalta el primer principio de que los niños son personas. Y entonces ahí empieza a hablar sobre la teoría racional sobre la educación, que la mente es donde juega el papel fundamental, que ella hace todo como un descubrimiento en realidad de cómo es la mente del niño y lo que necesita, y siempre lo está comparando con el alimento. Con lo que el alimento necesita. Entonces ella habla siempre, después más adelante, como un banquete, y que él habla de la nutrición, ¿no? En el banquete puede servirse de todo lo que es nutritivo, todo lo que necesita, porque también habla de las diferentes áreas académicas, no centrarse solo en algunas, sino variado, ¿no? Que puede tener varias. Queremos una filosofía de la educación que admita que la mente solo le atraen ideas, que las ideas generan ideas. Una filosofía educativa que además ponga en su lugar correspondiente todas aquellas actividades sensoriales y musculares que construyen el entrenamiento intelectual y físico. Ahí ella está hablando, ¿no? De que la mente necesita ideas, no información, para estar nutrida, ¿no? Para realmente aprovechar ese conocimiento. ¿Acaso no hay más educación que la que extraemos de los libros durante los años de escuela?
¿No está acaso el chico que trabaja en el campo recibiendo educación? Que era lo que les decía, es la comparación que ella está haciendo. Y cómo se distingue la formación o el entrenamiento vocacional, que es lo que hace la escuela. Y ella dirige, no sé si vos querés decir algo más, Margarita, sobre esta parte de cuando ella habla sobre la mente. Pues básicamente, Pau, creo que me gusta la comparación que ella hace porque a veces nos ocupamos mucho de nuestro cuerpo, que es bueno, ¿verdad? Fisiológicamente, biológicamente, de comer bien, de alimentarnos bien, pero a veces no le damos la importancia, es como a un órgano que no vemos, ¿verdad? No lo vemos, ¿verdad? Entonces podemos cuidar a veces nuestro aspecto incluso, más que nuestro interior. Entonces, yo pienso que de la manera en que cuidamos nuestro aspecto, nuestros órganos también, ¿verdad? Debemos de entrenar nuestra mente y cuidar nuestra mente. Y aquí entra, recuerda el versículo de todo lo bueno, todo lo justo. Si me ayudan, A ver, perdón, si hay virtud alguna, si algo es digno de de alabanza, alabanza. parafraseado, en esto Sí, pensar. Entonces a mí me da, o sea, es para mí cuando yo leí ese volumen 6 fue tan revelador el hecho de que es tan fácil dejar entrar cualquier cosa en nuestra mente, hermanas. Es tan fácil porque hoy estamos en un mundo tan mediático, ¿verdad? De tantas redes sociales, de tanta cosa, de tanto que debes de educar a tus hijos así, así, ¿verdad? Saben que hay una tendencia muy, muy fuerte hacia que el niño no debe de educarse con la disciplina según bíblica, ¿verdad? Sino que respetarle sus deseos y dejarlo que él tome decisiones cuando la misma señora Mason en el volumen 1 nos enseña acerca de la voluntad, ¿verdad? De cómo debe de ser dirigida la voluntad del niño, porque está en un proceso de entrenarla. Entonces, de la misma manera, nuestra mente, cuando yo leí ese volumen, pensar en el hecho que necesita alimentarse de buenas cosas. O sea, ¿qué estoy dejando entrar a través de mis ojos? Mis ojos son la ventana de mi mente. ¿Qué estoy dejando entrar a través de mis oídos? ¿Qué estoy observando? ¿Qué programas? ¿Verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué libros incluso? Y también para mí fue tan retante el comparar uno de los mandamientos, sino el primero, ¿verdad? Donde dicen eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Hay uno de los evangelios que menciona la mente. Cuando yo vi eso en ese libro, eso fue como para mí, wow, vea, yo decía, aquí está, o sea, aquí está, o sea, esta señora está realmente hablando de algo que la misma palabra de Dios lo dijo muchísimo antes, ¿verdad? Que los mismos evangelios nos lo revelan con toda tu mente, o sea, con toda tu ser, es tu ser completo, ¿verdad? Y a veces uno dice, está amando al Señor en esto, pero no estamos amando al Señor con nuestra mente muchas veces, porque a veces nuestras acciones no son consistentes con nuestros pensamientos, porque es muy fácil actuar de determinada forma porque es la parte que se ve, pero la parte de nuestra mente es la parte que no se ve, que solamente Dios conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y creo que cuando esa palabra mora, comienza a abundar, a morar abundantemente en nosotras, entonces, nuestros actos comienzan a ser consistentes con lo que pensamos. Pero por mi propia experiencia, yo digo, es tan fácil a veces engañarme a mí misma y decir, yo estoy actuando de tal manera. Pero a veces yo no pienso de esa forma. A veces yo estoy pensando en hacer lo contrario, ¿verdad? Y es una mera apariencia. Entonces, para mí realmente es muy desafiante, hermanas, pensar que nuestro amor a Dios debe de ser con todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente, ¿verdad? Esa parte y debe de ser alimentada por la palabra del Señor, ¿verdad? Y por todo aquello que le alabe y le honre. Y es el filtro para todo lo demás. Entonces, tiene que pasar ese colador de la Biblia, ¿verdad? O sea, porque yo puedo examinarlo todo, como dice Pablo, ¿verdad? Todo, todo. Yo tengo que examinarlo todo. Ese es un llamado a la atención. Es otra parte que yo relaciono mucho con la señora Mason. O sea, el que mira atentamente
atentamente lo que yo estoy viendo, lo que estoy leyendo, lo que está entrando a mi mente. Y esto que decís, Margarita, es cuando el Señor dice que nuestra batalla está en la mente. Toda nuestra, y ella lo ha interpretado y ella sabe que todo pasa, todo pasa por la mente. Es increíble que 200 años atrás ella ya sabía, el Señor ya le había, indudablemente el Señor le había revelado cómo actúa la mente, porque ella lo pudo ver a través de la palabra, de las escrituras, y eso lo tomó. Incluso más adelante, o sea, al seguir que la educación debe dirigirse hacia la mente de las personas, ella da el ejemplo, siempre da muchos ejemplos y habla de la guerra, en ese entonces de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y habla, o sea, ella da el ejemplo de decir, la guerra no pasó así y sucedió así de repente. Hubo todo un pensamiento durante 2 o 3 décadas, ¿no? Cómo se fue educando a esas personas para que desatara en la guerra. Entonces ella habla del poder de la mente, de lo que se logra cuando se trabaja, ¿no? De una manera intencional en la mente para bien y para mal. Y que todas las ideas tienen consecuencias. O sea, lo que se planificó para la Primera Guerra Mundial tuvo una consecuencia. Todas las ideas tienen consecuencias, dice ella. Es aquí donde dice, que habla de la Primera Guerra Mundial. El azote de la guerra, Primera Guerra Mundial, fue sintomático y los síntomas han sido rastreados hasta sus causas en los pensamientos de las personas a quienes se les ha enseñado a pensar de cierta manera durante 3 o 4 generaciones. O sea que la guerra fue el resultado de pensamientos, ¿no? Que ha tenido las personas que estaban a cargo de eso. Y después dice, nos cuesta entender que si así como el cuerpo necesita alimentos sanos y no puede nutrirse de cualquier sustancia, la mente también requiere alimento apropiado a su condición. Y acá yo, hace bastante tiempo, desde que lo había empezado a leer, y tenía ahí apuntado conmigo misma, o sea, cómo fue entrenada mi mente antes de conocer a Cristo y cómo fue ese cambio, ¿no? O sea, cómo se entrenó en el colegio, o sea, yo fui educada, hice la primaria, la secundaria, hice el terciario, o sea, todo preparadito para un fin, ¿no? Que no era casarme y ser mamá, sino lo laboral. Yo tenía una salida laboral, o sea, así se entrenó mi vida. Cuando yo conozco al Señor, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de corazón y todo se redirige, ¿no? Es ese cambio que el Señor ha hecho en mi mente. Y cuando llega Charlotte Mason a mi vida y puedo ver, o sea, que realmente cómo se alimenta mi mente y cómo voy a alimentar la mente ahora de mis hijos. Como ahora es mi obligación, ¿no? El Señor dice, a quien más sabe, más le voy a exigir. Entonces, ya sabiendo, ¿no? Todo lo que ahora sabemos sobre la alimentación, sobre la mente, sobre lo que un niño necesita, qué es lo que voy a hacer, ¿no? La mente también requiere alimento apropiado a su condición. Si algo nos ha enseñado la guerra es que los hombres son espíritu. Ese espíritu de un hombre
ese espíritu de un hombre, la mente, es más que su cuerpo. Su espíritu es el hombre, que por los pensamientos de su corazón le da aliento a su cuerpo. Por por el pensamiento de su corazón. El Señor dice que nuestro corazón es malo. Entonces, según el hombre, cómo piense de su corazón, porque ahora todos te dicen, ¿no? El mundo te dice, escucha tu corazón, ¿no? Escucha tu corazón. A los mismos niños le dicen, escucha tu corazón. Y el Señor dice, no escuches tu corazón. Como consecuencia, al reconocer nuestra naturaleza espiritual, la lección que extraemos es que las grandes ideas, los grandes acontecimientos, las grandes reflexiones, forman la base de nuestro pensamiento racional. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? Cómo vamos a formar, ¿no? nuestra mente, nuestros pensamientos. No sé si Clau en algún momento quiere contar, porque Claudia hizo todo un estudio, ¿no? De la mente, ¿verdad, Clau? Hola chicas, ¿cómo están? Perdón la demora. No sé qué pasaba con mi compu que no podía ingresar. ¿Cómo están? No veía, Bendiciones. yo no te veía, por eso no Eh, sabía si estabas o no. Sí, la verdad Hola. que de que yo conocí primeramente, estudié mucho sobre neurociencia, hice varios cursos, talleres para padres, primero con Álvaro Bilbao, después con otra neurocientífica y trabajamos todo lo que es el cerebro del niño. El libro de Álvaro Bilbao se llama El cerebro del niño explicado a los padres. Está muy bueno porque habla si bien sabemos que nosotros somos espíritu, también creo que conocí el cerebro y me maravillé aún más del Señor porque es una máquina perfecta. Y los niños son perfectos, chicas, hablando de la parte del cuerpo, ¿no? ¿Y cuánto Del tenemos que diseño. aprender de ellos? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Él hablaba que cuando son chiquitos, llegamos de trabajar, ellos nos admiran, ellos admiran a papá, admiran a mamá, y cuando se ponen en el piso, por ejemplo, cuando te sentás en el piso con ellos, fíjate que tiene un año y medio, dos, cómo les cambia la cara, porque ellos, cuando uno se pone en el piso con ellos, es como que entras al mundo de ellos, entras al mundo de ellos. Y aprendí a valorar a mi hija cuando estudié ese libro. Y también tiene que ver con cuidar la mente, ¿no? Hoy tenemos el boom de las pantallas, en casa casi no hay pantallas, tenemos los viernes de peli, y yo decido, miro antes, por ejemplo, lo que vamos a ver, y tenemos ese tiempo en familia, ¿no? Durante que las películas dejan un mensaje para ella, ¿no? Ahora siento que cada vez menos se respeta la mente del niño. O veo, por ejemplo, que a mí me duele en el corazón cuando van al jardín y cada vez son más chiquitos que van al jardín. Y digo, no, pero tiene 2 años, o sea, es el tiempo que tiene que estar con los padres, es el tiempo que tiene que estar más sabemos, no sabemos que la situación en general no todos son iguales, ¿no? Pero decimos, esta mamá puede quedarse, puede quedarse y estar con él y sin embargo los separamos del lado nuestro. Yo les recomiendo entender también la mente del niño. Y cuando yo conocí a Charlotte Mason, wow, yo quedé fascinada porque tiene mucho de neurociencia la pedagogía en cuanto a la alimentación, porque dice, a mí lo que más me llamó la atención es que dice, no es lo que ingiere, sino lo que digiere. Porque vos, por ejemplo, decís, bueno, le doy una hamburguesa con papas fritas, uy, pero comí un montón y tal vez de eso no digirió nada. Lo mismo que la ropa o lo mismo que el descanso. Un niño no se puede, yo por ejemplo acá en casa siempre hay un horario para dormir y se despierta cuando ella quiere, yo no la levanto, porque dice que el cerebro, cuando ya el niño se despierta solo es que el cerebro ya cargó, como la batería del celular, ya llegó al 100%, ya está activo para comenzar el día. Entonces digo, ¿cuánto de respeto también merece el cerebro del niño? No podemos pedirle más si no lo alimentamos bien, si no descansa, si no le damos
el amor que necesitan ellos miran mucho en nosotros. Pero sí, a mí me encantó esta pedagogía y las animo a buscar también en la parte de cerebral, ¿no? A mí Ujú. me encantó. Puntualmente la neurociencia me encanta. Gracias, porque también nos ayudas un montón, ayudándonos a Sí, conocer después más. les voy a pasar los recursos para que lo vean, pero hay Ujú. varios neurocientíficos. Gracias, amiga, te quiero. También, chicas, gracias. Eh, bueno, y para terminar, así podemos escuchar a las otras mamás que han tenido la lectura, qué opinan, qué sienten, que nos gustaría, ¿no? Que nos podamos nutrir una con la otra. Dice, queremos una educación que nutra la mente sin descuidar la formación física o formación vocacional. O sea, ella no está diciendo que, bueno, los dejamos, ¿no? Libremente, que cuando quieren, no. Ella es, ella sigue todo un patrón bíblico, ¿no? De las escrituras. Dice, la formación física también del niño. Y a su vez, a medida que el niño va adquiriendo conocimiento, ¿no? Ese conocimiento nutrido mediante la lectura, mediante la narración, eh, el niño va desarrollando, ¿no? A ver qué es lo que quiere ser, o cómo puede servir cuando sea más grande. Eh, no enfocarlos desde chiquitito ya a ver qué va a hacer cuando sea grande, como hicieron con nosotros o conmigo principalmente, ¿no? Uno ya tenía que estudiar para un futuro, para el trabajo, y la primer formación, o sea, cuando Charlotte Mason llega a mí, la primer formación era ser mamá, es como ser mujer según el diseño que Dios quiere para mí. Eh, el mundo quería otra cosa para mí, eh, pero pero el Señor tiene un diseño perfecto para mí como mujer y como mamá, y es lo que Charlotte Mason muestra en todas sus obras. Y termina y dice, en definitiva, queremos una filosofía de la educación que funcione. Creo que desde el PNEU hemos llegado a una teoría sólida, probada y corregida durante 30 años con miles de niños. O sea que ella acá plantea, ¿no? La experiencia que ella ha tenido con los niños, y uno desde la poca, nosotros va a ser, ya estamos en el cuarto año de la filosofía, y uno ve esos frutos, ¿no? Uno ve esos frutos maravillosos que los niños empiezan con ese control de sí mismos, de esperar al Señor y esperar en el Señor, ¿no? Formar el carácter, de ellos, que puedan conocer cómo es su naturaleza para poder actuar, eh, que la vida, o sea, la educación, el conocimiento se va desarrollando en el hogar, no hay un lugar físico donde los niños deban ir, sino que la educación es en la cocina, en las habitaciones, o sea, por donde nosotros transitamos, en la calle, ¿no? El Señor dice, eh, y hablarás de mí estando en el camino y estando en casa y estando, o sea, es todo el tiempo la educación. No se da en un momento, en un lugar como es la escuela, en cuatro paredes. La educación es vida, ¿no? Como dice ella. Me gustaría escuchar a alguna mamá que quiera contar algo, qué le pareció, qué siente. Buenas noches, soy Esther de Perú. Hola, Esther. Un gusto estar en este grupo. Y bueno, he estado viendo este primer capítulo que se está leyendo, introducción, ¿no? Sí. Y menciona aquí, ¿no? Dice, permitir capacitar a los niños para la vida en lugar de para ganarse la La vida. vida. ¿No? Y cuanto más éxito tengamos en hacer del niño una persona educada, mejor capacitado estará para desempeñar su vida y para servir a la sociedad.
La mente es un tema, como lo dijo también Clau, que Dios le enfatiza mucho, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino renovaos cada día. Hoy día, no mañana, hoy día, ¿no? Y también en Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, que la mente es un, es algo que tenemos que trabajarlo nosotros primero, porque el cambio debe empezar por nosotros. Yo tengo un año enseñando en casa. El año pasado fue un desafío para mí y mis hijas, pero el cambiar la forma de cómo mis niñas han estado escolarizadas, aún sigo teniendo mis luchas, pero no fue fácil porque tengo que trabajar yo primero en mi pensamiento, en mi mente. Al inicio estaba yo imprimiendo fichas del internet para entregar y yo mejor, hasta me armé mi pizarra, todo, pero estaba mal enfocada hasta que me animé a comprar este libro de Mente a Mente y ir leyendo el volumen 1 de Charles Manson que realmente me voló todo lo que yo tenía de educación. Tuve un tema de diferencias con mis padres, mis hermanas, por el tema de educación, y que ya decían que ya estaba loca ya porque qué estaba haciendo con mis sobrinas, me decía, y así literal, "Tu mamá está loca, ¿qué tiene? ¿Cómo se le ocurre que...?" Y yo sentí, hermanas, ya medio año antes que termine el 24 sentía algo que no me cuadraba en el colegio. ¿Por qué? Porque tuve el privilegio de trabajar en casa y ir a recogerlas, traerlas. Era 40 minutos del día pérdida y yo sacaba la semana, era más de 2 horas parada en la puerta, en lluvia o en sol, lo que era el día. Y decía, esto no me cuadra. Había momentos en los cuales mis niñas tenían que participar de danzas y una de ellas no le gusta bailar, no le gusta danzar. Y me decía, mamá, yo no quiero, pero estamos en un colegio, tenemos que respetar las reglas. Y la obligaba a hacer algo que no le gustaba. Y yo decía, mamá, pero no quiere, pero hay que pagar, igual pagas, ¿no? Y le dije, no te preocupes, tú hay que obedecer porque estamos en un colegio, pero si llega el día de la danza, te enfermas, algo pasa, no te preocupes, no vas. Y pues llegaba el día de la presentación y se enferma, no participa, ya feliz, ¿no? Porque ¿no? Pero son cosas como que el colegio, mi hija la mayor está ahorita en primero, secundaria, pero ha llevado 5 años en la escuela, desde 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos y toda la primaria hasta el quinto. La segunda está ahorita en cuarto, llevó también el kinder, más hasta el tercero, segundo y de primaria. La última tiene 8, está haciendo su tercer grado ahora, pero hasta el primer grado de primaria ha hecho en colegio. O sea, romper nuestro esquema no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y empezar por mí, yo ya estaba con mi pizarra y me veía enseñando, pero yo trabajo, entonces decía, no, no voy a estar parada enseñando a sumar, no, no, no. Entonces llegaron estos libros, hermanos, maravillosos. Lo he leído, pero ahorita con ustedes estoy conociendo más y lo que menciona Claudia, la neurociencia, me suma más a lo que no he escuchado en otras sesiones, pero eso empieza con uno mismo y la palabra del Señor nos dice, no nos conformemos a este siglo y las cosas que se vienen es peor. Y nuestros Ujú. hijos están viviendo en una época que realmente no es la mejor, creo que los 80, los de antes era mejor que los de ahora, pero el trabajo empieza por mí. Para mí es un desafío de poder romper todos mis esquemas que tengo y nutrirla con la palabra de Dios y estos materiales que tenemos como un recurso adicional, ¿no? Y de mí va a ir escalando a mis hijas, ¿no? Y a mi familia que está en mi entorno, ¿no? Porque esto tiene que ir a más familias, ¿no? Yo lo veo una Claro. bendición. Oré medio año para hacer la transición. Digo, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Abre puertas y comenzaron a sumar gente que yo no conocía y me hablaban de homeschool. Y dije, Señor, ten tus planes, haz tu voluntad, ¿no? Y si no, pues pongo una piedra en el camino y que me vuelva al estado, al tema del colegio, ¿no? Y mis padres, todos, han ido poquito a poquito entendiendo la situación. Tengo amigos que me dicen, ¿sabes qué, Esther? Te felicito por este desafío que me lo han dicho recién, que tú estás haciendo. Mira, ahorita en Perú estamos con un tema del gas que ha subido los precios. Las escuelas están dando clases virtuales ahora. Entonces, mis hijas no sufren porque están en casa, pero otros niños que están acostumbrados a los papás a dejarse en el colegio, ¿cómo estarán padeciendo ahorita, no? O sea, Dios mío, gracias porque estoy aquí. Y me gustaría que más se sumen. Yo comento mi testimonio
y bueno, ¿no? Dejo la semilla regada por ahí porque la tarea es nuestra, no del Ministerio de Educación, es nuestra mi tarea. Y yo digo, mientras están en mi poder, hermanas, hay que sembrar lo que es de Dios, porque eso es lo que va a prevalecer. Amén. Conocimiento es bueno, pero lo que va a prevalecer es lo que dejemos en ellas, ese legado, ¿no? Espiritual, ¿no? Que va a ayudarles hasta el final de sus días, ¿no? Eso, me ha impactado lo que comentó Clau y lo que he podido revisar estas líneas y bueno, me motiva a seguir adelante y a darlo, aunque esté cansada, a darle adelante. Gracias por tu aporte, Esther. Muy bonito y muy cierto. Y creo que todas las mamás que nos topamos con Charlotte Mason tenemos el mismo impacto. O sea, siempre estamos en una búsqueda, ese llamado que ella llama, ese llamado a la vocación, porque realmente nuestra vocación es ser mamá. Y tenemos, lo primero que nos dicen también es, pero vos lo vas a educar. Vos estás preparada para matemática, para física, para historia. Sí, el Señor me preparó. El Señor me preparó porque me puso en mis manos a mis hijos. Y entonces nadie mejor que yo para enseñar a mis hijos. Y Charlotte Mason también hace una diferencia cuando dice, eh, o sea, ¿por qué pensamos que nosotros podemos enseñarles a caminar, a hablar, a decir las primeras palabras, pero de golpe necesita otra instrucción? Yo ya no sirvo más. Ya, yo lo que le doy ya no le sirve. ¿Desde cuándo? O sea, sí hay todo un porqué, ¿no? Que no lo vamos a decir ahora, pero ¿por qué nos dejamos convencer? Y eso habla del pensamiento. Eso habla de exportar, cuando ella habla de lo que hace, ¿no? Una idea de generación en generación y en generación y en generación. Entonces este es el cambio, porque el Señor, yo sé que el Señor lo que quiere en nosotras no es solamente lo que vamos a hacer en nuestra generación siguiente, o sea, con nuestros hijos, sino con lo que nuestros hijos van a hacer con sus hijos. Ahí es donde vamos a ver si realmente el trabajo que hicimos nosotros era el correcto. ¿No? Cuando llegue a la siguiente generación. Sí, Margarita. Perdón, Pau. Tenemos manitas levantadas, Virgi y luego Claudia. ¡Qué lindo! Muy buenas noches, hermanas, mucho gusto. Bueno, yo soy aquí compañera muy cercana de Margarita, pues estamos en El Salvador y coincido, ¿verdad? Con Esther, realmente cuando uno se le presenta, digamos, esta oportunidad de hacer homeschool, y bueno, ya le he comentado a Margarita que en su momento, pues en el país hubo una luz de eso y me pareció interesante, pero empezamos, cabal, como bien dice Esther, aplicando, vea, lo que ya nosotras veníamos eh, deduciendo desde cuando instruimos nosotras o nos educaron, ¿verdad? En colegio y todo. Y ya le he comentado pues a Margarita, mis papás son docentes, entonces cuando se dieron cuenta fue un caos, ¿verdad? Porque que cómo es posible, quizás no tenés para pagar colegio, yo te ayudo, ¿verdad? Con el mayor, sobre todo con el más grande que iba a ir a primer grado. Y yo, no, 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 es que no es ese el enfoque que yo quiero, pero todavía no estaba como bien definido. Me encantó la idea, pero en su momento no había una línea, ¿verdad? O un camino a seguir. Y pues es complicado, pues porque uno viene de una educación quizás un tanto estricta en la casa, ¿verdad? Y como veíamos en el módulo 1, pues el día lunes, dice que nosotros debemos de ser pacientes, ¿verdad? No ser maltratadores y todo esto. Entonces, y nos dice una de las compañeras del día lunes, una hermana, o sea, me desarmó. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tratar ahora a los niños si esas son las herramientas que yo tenía? Entonces, y cayó en cuenta también, ¿verdad? Y realmente es complicado, digamos, que nos vean diferentes, pero como bien decía Esther, ya he recibido también felicitaciones, digamos,
porque me han dicho, o sea, has tomado el reto, ¿verdad? De ser diferente, no te ha importado al fin y al cabo lo que han dicho en la iglesia, incluso en la iglesia, ¿verdad? Bueno, y ya me han dicho, bueno, ya terminó las clases. Y yo, sí, sí, ¿verdad? Y ya no le doy mayor explicación, pero como bien dice Esther, es bueno sembrar esa semilla porque el año pasado fuimos a un retiro de mujeres, ¿verdad? Y nos dijeron que cuáles eran las habilidades, qué retos tenían, y no sé qué. Entonces yo mencioné ese reto, ¿verdad? Y ya hubieron otras experiencias, me contaron que conocían, ¿verdad? De otras familias que hacían homeschooling, pero que eran internacionales y que no sé qué. Y siempre con el afán de buscar una comunidad, alguien, ¿verdad? Que realmente en mi país estuviera haciendo algo parecido o alguien que me diera una luz, ¿verdad? Porque yo sí tenía claro que tenía que hacer eso, pero no encontraba la forma. Qué bello, Virginia, qué bello el Señor como escuchó tus oraciones, tus plegarias y te Amén. entregó a Margarita. Qué belleza. Van a Pues, ser un gran Charlotte Mason. Ay, Señor, Y qué definitivamente el lindo. Señor contesta oraciones, va poniendo personas justas en el camino y que lo animan a uno, que lo fortalecen. Y pues es emocionante, confortante también tener más personas alrededor, aunque sea de manera virtual, así como estamos ahorita, pero nos da esa fortaleza de seguir adelante y que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere para nuestros hijos, pues al amén. final ellos son prestados y Amén. nosotros, pero sí vamos a dar cuenta de ellos, ¿verdad? De cómo los Claro. educamos. Sí, que veía pues un youtuber recientemente que decía un meme que en nuestro país pues hubo mucha violencia y había muchas, sacan una imagen de unas personas, ¿verdad? Que usan mantelina haciendo filas en las cárceles, ¿verdad? Porque están visitando a sus hijos. ¿Y qué pasa? Que si estamos, realmente nosotros estamos demostrando lo que Dios ha hecho en nosotros para que nuestros hijos se conviertan. Entonces, eso era bien complicado en nuestro país, ¿verdad? En esos entonces. Pero el reto de nosotros como padres es ser la diferencia y que Amén. cabal, vea, predicar con el ejemplo y que ellos logren captar que al final, pues nosotros somos un reflejo del Señor, ¿verdad? Humanamente imperfectísimos, ¿verdad? Totalmente. Pero que el Señor al final somos espejos, ¿verdad? Porque también hemos sido creados a imagen y semejanza, tanto nuestros hijos como nosotros como padres, pues que nos podemos equivocar, les podemos quizás dañar y le he pedido perdón al Señor y en algún momento también a mi hijo, ¿verdad? Porque también lo traté mal en algunas cosas y no es ese el propósito, pues. Entonces, Charlotte Mason ha venido a cambiar totalmente, ¿verdad? La mentalidad con la que fuimos criados, ¿verdad? Y ya trato de ya no gritarle, ¿verdad? Y ya no tener más paciencia, escucharlos también antes de yo hablar, porque a veces nosotros no queremos escucharlos, ¿verdad? Sino que no, nosotros somos los que mandamos al fin y al cabo, decimos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Nosotros somos solo instrumentos, somos guías nada más de lo que ellos van a hacer. Y pues con Margarita hemos hablado, ¿verdad? Que las tres que estamos aquí en El Salvador somos madres de varones. Y me decía, van a ser los futuros profetas, evangelistas, salmistas, quizás, ¿verdad? Entonces ese es el propósito, al fin, ¿verdad? Que el Señor tiene para nuestras familias, que creemos en el Señor, que abrazamos su palabra, abrazamos el Espíritu Santo y Él pues nos guía, ¿verdad? Para tomar la mejor decisión para nuestro hogar. Amén, Virginia. Amén. Qué linda. Es tan bonito ver a las mamás tan jovencitas, pero con tanta madurez espiritual, con una madurez del llamado que el Señor tiene en tan temprano. La verdad que me gozo, Virgi. Me gozo, Virgi. ¿Clau? Amén. Sí, yo quería leerles algo con respecto a lo que les decía que me sorprendió Charlotte Mason cuando la conocí, porque primero había leído el libro de Álvaro Bilbao. Miren lo que dice. Los niños que han visto a su madre gritar despavorida ante una araña desarrollan miedo a las arañas.
El cerebro dispone de un circuito de neuronas cuyo principal fin es aprender a través de la observación. Cada vez que el bebé observa cómo su papá dice su nombre, este circuito conocido como neuronas espejo comienza a imaginar que sus labios y su lengua toman la misma posición. Cuando el niño ve a su madre ser respetuosa y afrontar los problemas con calma, o por el contrario, perder los nervios y tratar a otra persona con desdén, su cerebro es capaz de imaginarse a sí mismo actuando así, como un espejo que refleja lo que ve. Las neuronas espejos ensayan silenciosamente mucho de tus comportamientos y programan el cerebro del niño a modo de preparación para que éste pueda repetirlos en situaciones similares. ¡Wow! Vieron el hábito de la observación y vieron que nosotros salimos a la naturaleza, no, no voy a agarrar esa araña, no, no voy a agarrar esto. Y yo decía entre mí, y me llamó mucho la atención cuando yo empecé con la pedagogía, me acuerdo que les leía así nomás, agarraba y agarramos el libro, bueno, escuchá porque tenés que narrar, ¿eh? Y le leía, le leía, le leía. Y después cuando entendí esto, le ponía cara y le leo y cuando ahora ya lee ella, pero le leía, vamos, hacíamos personaje, cambiaba la voz. Por ejemplo, cuando vimos Narnia, la bruja, le cambiaba la voz de la bruja, le ponía cara mala. Entonces ella se divertía. Entonces ella narraba y narraba como lo habíamos creado, como un juego. Y a partir de ahí le empezó a gustar narrar, pero mucho, ellos nos observan mucho a nosotros y tiene que ver con esos circuitos, con esos rieles que habla Charlotte Mason también en sus volúmenes. Gracias, Clau. No llego a ver a todas, no sé si hay alguna otra manito levantada. ¿Vos ves? ¿Ustedes ven, chicas? Ahorita estoy revisando, pero no, solo la de Clau. ¿Ya la bajaste? No, nadie ¿No? más. Estamos en hora, ¿no, Margarita, ya? Sí, estamos Sí. en hora, justa la hora, hermanas. Qué placer, qué placer. Vale la pena quedarnos hasta tarde. Vale la pena, ya se me está pegando el acento salvadoreño. Eso es Oiga, lo bonito que terminamos y terminamos todos los acentos mezclados. Me encanta, me encanta. Eh, Así que bueno, si nadie, si ninguna mamita tiene más que aportar o charlar, damos por finalizada ya este primer encuentro de familias que han decidido conocer más de la filosofía para conocer más al Señor. Se trata de eso, para conocer Pau, más al Señor. Sí, solamente una cosita. Yo creo que es bueno que aclaremos, porque olvidamos en realidad mandar quizás el mensajito para aclarando las dinámicas de estas lecturas, ¿verdad? Porque yo sé que tanto del volumen 1 como del volumen 6 han habido preguntas si vamos a leer o no vamos a leer. Entonces, no sé si ahora en esta ocasión tú te das el tiempo para explicar esto y luego ponemos el mensajito por WhatsApp para el otro grupo también, de cómo es la dinámica. bien. Nosotros en un principio habíamos pensado en hacer la dinámica de la lectura y después la charla, ¿no? La narración. Pero se pierde mucho tiempo, o sea, en la lectura. Entonces sería mucho mejor que cada uno pudiera leer en su casa, ¿no? La lectura previa. Y simplemente a lo mejor podemos hacer lecturas de algunos párrafos o algo que las ideas, ¿no? Textuales que ella tiene, para no, para aprovechar el tiempo, más que nada para aprovechar el tiempo. Eh, Así que bueno, así va a ser la dinámica entonces, tanto en el volumen 1 como en el volumen de mente a mente. Si notan en el calendario de lectura son lecturas relativamente cortas, Cortas. ¿verdad? Así no nos cargamos tanto y tenemos más tiempo para poder digerir la información mejor, ¿verdad? Y tener la oportunidad de compartir, que es muy rico escucharlas, hermanas. La verdad que sí. Es tan bonito tener una lectura así, porque uno cuando lee solo, vas leyendo, vas buscando a lo mejor información, pero es diferente cuando se hace, ¿no? En conjunto y uno puede escuchar
a las otras mamás también, ¿no? Su pensar. Y es una edificación, es una edificación. Amén. Es una edificación. Así que, bueno, ahora lo que vamos a hacer mañana también, que van a empezar a ver en los grupos, ya vamos a preparar el calendario de abril para las mamás que van a exponer en abril. Así que esa era otra de las cosas que